Para mí, esta señora periodista tiene toda la razón. Ahora mi pregunta es, ¿se puede dialogar con unos personajes que están inmersos en delitos, en crímenes de lesa humanidad, en personeros que son procurados por la justicia norteamericana, en personas que han acobijado a delincuentes como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, como los terroristas de Hezbollah, como personeros que se dedican a traficar el oro, que han destruido la Amazonía de mi país con la intención de robarse todo el oro y de comercializar con el oro, mientras que tú, venezolano, sigues pasando penuria, sigues pasando hambre, porque no todos tienen cómo llenar las despensas de sus casas, mientras tú te la ves y te las deseas para comprarte un cartón de huevo, mientras tú todavía sigues sin luz algunas veces, mientras se te queman tus equipos por los apagones, mientras duras un mes sin agua, como muchas veces han durado en mi casa allá en Venezuela, cuando tú sabes que han habido muchos asesinados, muchos jóvenes futuro de mi país, los cuales cayeron abatidos por el régimen de Nicolás Maduro, por las Fuerzas Armadas Nacionales, por la Guardia Nacional Bolivariana, cuando tú sabes que ese régimen armó a todas las pandillas de delincuentes en Venezuela para que protegieran su revolución, cuando tú más que nadie sabes que esos que están sentados ahí en México no son dignos de un diálogo, porque tanto Juan Guaidó como la Mesa de la Unidad y el G4, ellos no están dialogando, eso es una transacción, ellos están negociando, cuánto tienes, cuánto me das, qué me ofreces, qué te ofrezco. Esto no es un diálogo, porque ellos no están viendo por los intereses de Venezuela, ellos están viendo por los intereses personales de ellos mismos. Es hora que abramos los ojos y tú, dime allá abajo si sigues confiando en esta oposición prostibularia y falsaria, como dice nuestro amigo Daniel Lara Faría. Es hora, venezolano, de que te levantes y de que empieces a ver la realidad. Y la realidad es que la oposición venezolana se burló de ti, de la comunidad internacional y de mí. Cualquier diálogo no es negociación, aunque toda negociación es diálogo. Wait. Definamos. Según la Real Academia Española, diálogo se entiende como la plática entre dos o más personas que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos, o bien la discusión o trato en busca de una aveniencia. Mientras que negociación son tratos dirigidos a la conclusión de un convenio o pacto. ¿Vamos a Dominicana? No vamos. Vamos, pero no nos reunimos. Nos reunimos, pero lo negamos. Esta es, en resumen, la información más destacada que ha conocido el ciudadano venezolano sobre el diálogo. /negociación, /merienda, /partida de chichón, /bolas criollas a la que juega la clase política. Es que no existe una reunión formal de diálogo con el gobierno. Se ha iniciado el diálogo entre los factores políticos en Venezuela. Vemos hoy que se dice en la tarde por la televisión, se habla de un diálogo. ¿Cuál diálogo? En Venezuela no se ha iniciado ningún diálogo. Año 2003. Ya habíamos pasado el paro, los militares en la Plaza Altamira y Pedro Carmona. El entonces presidente Hugo Chávez se juega por primera vez la carta del diálogo e incluso acepta como mediadora a la Organización de Estados Americanos y la colaboración de los camaradas del Centro Carter. Largas reuniones en el Meliá Caracas de figuras que, por cierto, muchas ya están en otro plano. Lograron acuerdos para la gobernabilidad. Chávez logra sacar de ahí una super bombona de oxígeno al apaciguar a la oposición a cambio de un revocatorio, para el cual se prepararía muy bien, con un barril de petróleo al alza y misiones sociales express que amarrarían el voto. Voy a terminar pidiéndole a la oposición que vayamos a la batalla. Pues sí, es solo una nueva batalla y que lo que nos espera es una nueva victoria. Los otros 18 acuerdos quedarían en nada. Los más sonados, la Comisión de la Verdad y la Ley de Desarme. De aquí en adelante, el eterno retorno se encargó de demostrarnos que la historia se repite una y otra vez, como un bucle o mal déjà vu.
Luego de 10 años sería el hijo político de Chávez, Nicolás Maduro, el que pediría diálogo tras su tambaleante triunfo en las presidenciales de 2013. Propuesta que se concretaría en 2014, luego de las protestas convocadas principalmente por Leopoldo López. Encuentro recordado por ser el único transmitido en cadena de radio y televisión y por... Tranquilo, que es mucho lo que tengo que decir, porque tengo 15 años escuchando cadena con mucha tolerancia y este chance no lo voy a tener muchas veces. No me suene la campana. Como dato curioso, algunos de ellos que en 2003 fungían como representantes de algún poder independiente, esta vez formaban parte activa del PSUV, como el caso de Jorge Rodríguez, quien en 2003 era el rector principal del Consejo Nacional Electoral. Nosotros no territorializamos la protesta, lo que territorializamos es la paz. Los acuerdos que se querían eran muy similares a los de ahora. Liberación de los presos políticos, que incluía una medida humanitaria para Iván Simonovic y, por supuesto, aunque recién entregado a la justicia venezolana, la excarcelación de Leopoldo López. Respeto a la Carta Magna, que la Fuerza Armada cumpliera sus funciones constitucionales y la separación de poderes. En 2014 la crisis de alimentos y medicinas apenas empezaba a asomarse y pues no había alcanzado los niveles de ahora. En este momento la situación económica del país es grave. La canasta alimentaria familiar está en 10.000 bolívares. La verdad es que parece absurdo que en 3 años esa misma canasta básica haya multiplicado su valor 4.000 veces. Los 10.000 de los que hablaba Capriles hoy no dan ni para un Galac. El 12 de mayo se congeló el diálogo, término usado por Ramón Guillermo Aveledo. El fracaso esta vez, según el para el entonces secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, fue la negación a liberar a los estudiantes detenidos. Este proceso se salva si el jefe del Estado resuelve. Si el jefe del Estado no resuelve, este proceso murió al nacer. Se vuelve a escuchar la palabra diálogo el 24 de octubre de 2016 en medio de una gran presión social por la situación del país. El bloqueo a una salida electoral, la profundización de la crisis económica, largas colas para comprar alimentos regulados, escasez de medicinas, una inflación fuera de control y la escena más desgarradora, ver en cada esquina a más venezolanos comiendo de la basura. Al hacerse público el encuentro, la respuesta de la dirigencia opositora fue risible. Resulta que nadie sabía, todos se enteraron por televisión. Aquí entran en acción nuevos intermediarios, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y el Vaticano en primera fila. Y es que ni Dios lograría nada, pues las partes no tenían la disposición. Punto para el gobierno, logran enfriar la calle, salen de la Asamblea Nacional los diputados de Amazonas y neutralizan al opositor Poder Legislativo. El problema escala a niveles hemisféricos y en la Organización de Estados Americanos también se debate la aplicación de la Carta Democrática. Vuelve Zapatero a su zapato, o sea, al diálogo. Les tengo que pedir, humildemente, que demos una oportunidad al diálogo nacional en Venezuela. Ante el incumplimiento por parte del gobierno, el 30 de noviembre la Mesa de la Unidad Democrática se retira del diálogo y se dice que solo se reanudará si cumple lo prometido. Durante un intento fallido de acercamiento el 6 de diciembre, el Vaticano anunció que la próxima plenaria sería el 13 de enero de 2017 y así los venezolanos trataron de tener una feliz Navidad. El encuentro jamás ocurriría. Al TSJ de Boina Roja se le va la mano al decidir que las competencias de la Asamblea Nacional las asumirá su sala constitucional y al día siguiente Julio Borges declara la ruptura del hilo constitucional. La fiscal sale del closet oficialista y hace lo propio. Se inicia lo que sería una extensa ola de protestas que se extendieron desde abril hasta agosto y cobraron la vida de unas 150 personas. Pero una vez más, en medio de la efervescencia de las marchas diarias, la represión, los presos y los muertos, la oposición decide hacer reuniones exploratorias en septiembre y se extingue la calle. De aquí en adelante hemos entrado en un túnel sin alumbrado y con una salida que aún no se vislumbra. El gobierno logró la constituyente y ganó el 70% de las gobernaciones. Aunque con todo en contra, siguen mandando, mientras que la oposición se aferra a las acciones internacionales y una vez más a la reanudación de las negociaciones, que continuarán efectuándose en Dominicana, con los cancilleres de Chile, México y Paraguay, quienes respaldan a la MUD, y Bolivia y Nicaragua a Maduro. No sabemos a dónde va a parar este nuevo intento. Lo que sí sería prudente es que le hablen claro al país y definan si prevalecen los intereses del PSUV y de la MUD o de los ciudadanos que piden a gritos vivir en su país y vivir en paz.